Buenas tardes, ¿se escucha bien? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. La sesión pasada, la clase anterior, estuve teniendo problemas de audio y con la proyección, no sé qué ocurrió. Y ahora me costó trabajo ingresar. Esperemos que no nos interrumpa. Vamos a continuar con... Habíamos visto... A ver, alguien está encantando ahora. Sí, admitimos. La sesión pasada empezamos a ver mecanismos fisiopatológicos. De hecho, quedaron dos por revisar. Fueron los que les pedí que evaluaran. Vamos directamente a ello. Claro que ya, como está el mix trabado, nos ha quitado un poco de tiempo. Bien. La sesión pasada vimos este mecanismo que yo les dije que, bueno, aquí hay dos que casi actúan en conjunto. Ahora vamos a ver por qué. Tenemos primero aquel mecanismo donde hay una relación ventilación-perfusión afectada. En este caso se habla de elevación de este cociente o de esta relación. ¿Cuándo se da el efecto espacio muerto alveolar? Hay una situación donde se obstruye la circulación que llega a los alvéolos y por lo tanto esto genera que aunque ingresa aire al lóbulo pulmonar, no hay sangre que realice, o no hay sangre para realizar el intercambio gaseoso, perdón. Y este es el efecto espacio muerto alveolar. Lo habíamos visto con tromboembolia pulmonar, pero va a estar prácticamente en cualquier cosa que limite el paso de sangre hacia los alvéolos, hacia los pulmones. Y el segundo mecanismo que habíamos dejado pendiente, e insisto aquí, vámonos despacio, resolvamos todas las dudas, porque eso nos va a permitir avanzar en neumonía, EPOC, lo que vamos a ver más adelante, los otros temas. Entonces también se puede perder el equilibrio entre ventilación y perfusión cuando el problema afecta a la ventilación. Fíjense bien, en este caso se habla de una disminución. Atención, disminución. Y aquí tenemos algo que se denomina efecto cortocircuito alveolar. ¿Por qué efecto cortocircuito alveolar? ¿A qué se refieren con cortocircuito? En este caso. Al parecer voy a seguir teniendo problemas de audio. ¿Me están podría escuchando ser bien? el hecho de sí, profesor, al cortocircuito podría ser por lo mismo de que ya no pasa pues sangre en este caso, porque pues en un corte es por causa de que deja de funcionar o hay una explosión o algo en una parte de la línea, ¿no? Bueno, hablando si estás hablando de electricidad en sí, eso sería la explicación. Y hablando del aparato circulatorio, ¿a qué se refiere cortocircuito? De que Pues deja como de que pasar el... Sí, ¿no? Que no están ventiladas, o sea, que no tienen una perfusión.
Bien, les escucho muy entrecortado. Espero que me estén escuchando bien. Pues a mí, Sí, lo escuchamos bien, doctor. como que ahora con tanto examen, como que es periodo de examen, empieza el problema. Sí, pues porque yo escucho a algunos así como robotito cuando me están hablando. Una voz muy metálica. Entonces vamos avanzando. Perdón que no haga comentarios de lo que me dicen porque no les entendí bien. Porque se oye así muy metálico y entrecortado. Cuando se habla de cortocircuito, estrictamente, bueno, ya nos dijeron de un circuito eléctrico, está bien, es decir, pueden tocarse las dos polaridades y generar un cortocircuito. Hablando del organismo, y más estrictamente aparato circulatorio, se da cortocircuito cuando la sangre venosa, la que va a cavidades derechas, regresa o accede a la cavidad izquierda, cavidades izquierdas, perdón, sin haber pasado por los pulmones o sin haberse oxigenado. Fíjense bien. Otra vez, cortocircuito, que la sangre venosa, que se supone debe de llegar al lado o cavidades derechas, llega a las cavidades izquierdas sin haber sido oxigenada. Y me voy a brincar un pedacito. Si hay dudas, interrúmpanme, porque esto sí está medio enredoso. Cortocircuito. El cortocircuito entonces se da de derecha a izquierda. Si llegara aquí la sangre, cavidades derechas, perdón, y no pasa al pulmón, o si pasa no se oxigena y llega a cavidad izquierda. ¿En qué casos vemos el cortocircuito? Bueno, el prototipo, digamos, el ejemplo mejor para este tipo de alteraciones es el cortocircuito que se da dentro del corazón, cuando hay un defecto, por ejemplo, en el tabique interventricular, pues la sangre va a ir de los dos, bueno, en dirección a ambos ventrículos, pasar de ventrículo derecho a izquierdo y viceversa. O lo mismo entre aurículas, puede darse. Ese sería un cortocircuito. También a veces se originan algunas fístulas entre arteria y vena dentro del parénquima pulmonar, pero sigue siendo una fístula del sistema circulatorio, o hay una malformación arteriovenosa y se establece ese cortocircuito. Son los ejemplos más fáciles de entender. Bueno, aquí llegamos a entonces la parte que necesita ser vista con mucho cuidado, lentitud, para poder entenderle. Cortocircuito intrapulmonar, es decir, esta conexión derecha-izquierda se da dentro del pulmón. No es una fístula arteriovenosa o una malformación, que con todo y que estén contenidas en el parénquima pulmonar, pues aquí lo que estamos diciendo en cortocircuito intrapulmonar es que la sangre que llega a ese lóbulo pulmonar no es oxigenada adecuadamente. Atención, vamos a ver cómo se da esto. Puede ser una neumonía y hubo una colección de pus en el espacio alveolar y el alveolo se vio inundado de pus. O bien hubo edema en los alveolos, alguna inflamación originó que saliera líquido hacia el espacio alveolar. O hubo un sangrado, hemorragia, y se llenó de sangre. O bien colapsaron los alveolos, una atelectasia. Se pegaron las paredes de los alveolos y el trabajo respiratorio no logra separarlos. Fíjense bien, aquí es donde quiero establecer por qué lo tengo acá y luego acá también. Estas dos veces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué viene así? Bueno, muy sencillo. Hay autores que opinan que el cortocircuito derecha-izquierda pues es un mecanismo derivado del desequilibrio de la relación ventilación-perfusión.
y lo toman como ese subtipo o clase de alteración de la relación ventilación-perfusión. Y hay otros autores que señalan, bueno, una cosa es que haya efecto cortocircuito derecha-izquierda, donde efectivamente nada de sangre se oxigena y así regresa al corazón. Y otra cosa es que haya circunstancias que disminuyan la ventilación. Entra aire, no en la cantidad que debiera, pero está entrando un poco. Y eso alcanza a generar hematosis. Por lo tanto, se habla de efecto cortocircuito alveolar. Atención, efecto cortocircuito. Es decir, algo parecido. Por eso nos dice la ventilación es baja, aunque la perfusión se mantiene. Vamos viendo el ejemplo. En este caso, aquí tengo figurado por medio de un libro donde nos habla de una obstrucción de la vía aérea periférica. Estamos hablando de bronquiolos. Entonces, imaginen a una persona con asma, a una persona con EPOC, que hace broncoconstricción. La broncoconstricción, estoy de acuerdo, reduce, pero deja pasar algo de aire, algo nada más, un poco. Y también, bueno, deja pasar de entrada y de salida, pues es un poco menos, porque hay algo de retención. Pero, ¿qué es lo que ocurre dentro del alveolo? Y aquí encontramos, la A mayúscula significa alveolar. Entonces tenemos una presión alveolar de oxígeno que baja. Fíjense bien, está disminuida, no dice que está nula, está disminuida. Con una presión arterial de CO2, digo, alveolar de CO2, que está aumentada. ¿Por qué? Porque aquí se está reteniendo. No se elimina totalmente. Y aquí entonces se habla de un efecto cortocircuito. En inglés, pues le llaman así. Y por lo tanto, se habla de efecto Shunt, cortocircuito. Yo le llamo cortocircuito, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre al haber esta disminución de presiones alveolares de oxígeno y aumento de presión alveolar del CO2? Recuerden que los gases se mueven según un gradiente de concentración también. Esto significa que el oxígeno va a intentar pasar hacia acá, el poco oxígeno que hay en el lado alveolar, hacia la sangre, la va a oxigenar parcialmente, por eso nos representa aquí una presión de oxígeno baja, mientras que el CO2 no va a poder salir, porque en el espacio alveolar hay CO2, entonces hay un gradiente de concentración elevado, no le va a dejar, no le va a permitir difundir, se queda. Por eso vemos un aumento de PCO2 en sangre arterial. Pero, atención, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo interesante. El mecanismo de compensación es la hiperventilación, igual que ya lo habíamos visto con las demás alteraciones. Esto va a condicionar, esta hiperventilación no va a hacer que aumente el oxígeno. ¿Por qué no? Bueno, vamos a tener una vasoconstricción para derivar sangre a lóbulos que estén bien o moderadamente ventilados en un intento por oxigenar más. Pero ya vimos que si se congestiona el capilar, pues igual queda parcialmente oxigenada la sangre. Luego esa sangre va a regresar o se va a mezclar con la que está regresando a la aurícula izquierda, aunque venga de zonas que estén mejor ventiladas. Bueno, presión arterial de oxígeno disminuida. Hay hipoxemia. Por el lado de la PaCO2 o presión arterial de CO2, se nos menciona que es variable. Bueno, estoy de acuerdo. ¿Variable en qué sentido? Pues que si la broncoconstricción no es muy intensa, no es grave, es leve, pues va a haber una difusión de CO2.
y podemos encontrar normocapnia. Habrá ocasiones en que se encuentre hipocapnia. Bueno, depende, insisto, qué tan intensa está la broncoconstricción. Por otra parte, puede haber que por esta hiperventilación ocurra un cansancio de los músculos. Bueno, podemos encontrar incremento del CO2 porque está fallando la bomba. Si la broncoconstricción o la obstrucción de la vía aérea es muy intensa, muy grave, vamos a encontrar que este se eleva en cantidades enormes, por lo tanto ya no permite que salga. Y esto va a contribuir a que aumente el CO2. Y entonces este atrapamiento de aire dentro del alveolo va a ser un mecanismo que va a conducir a retención de CO2, porque no permite la ventilación. Entra poquito aire y sale todavía menos. Entonces ya no puede entrar la misma cantidad que entró anteriormente. Entra menos, conforme se va llenando el espacio alveolar, se va saturando. Y es ahí cuando vemos hipercapnia. Por eso aparece con presión arterial de dióxido de carbono, variable. Y este es el efecto cortocircuito alveolar. Es un efecto, insisto, porque la sangre sale moderadamente o levemente oxigenada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, creo que sí, doctor. Bien, el siguiente mecanismo se parece, por eso, si tenemos que regresar, regresamos. Fíjense bien. Ahora vamos a explicar el cortocircuito. ¿Qué pasó? ¿Me acabas de explicar el cortocircuito? No, explicamos un efecto cortocircuito con oxigenación parcial. Bien, muy bien. Muchas gracias. Ya me he enterado del caso. Veamos, ahora vamos a ver el cortocircuito. Yo le llamo el verdadero cortocircuito. Vamos a ver por qué. En este caso tenemos la misma representación de una vía aérea, un bronquiolo, un alveolo, pero en este caso con atelectasia, es decir, está colapsado. Aunque lo mismo pudiera decirse si pintáramos el alveolo, ¿sí? Imaginen que ese cuadro está lleno de sangre, de pus, de agua. Fíjense bien, sangre, pus, agua, lo que gusten. Imagínenlo. Ahora, imaginemos que va a entrar el aire por la vía aérea. Y aquí nos faltaría pintar una flecha para acá. ¿Por qué? Porque se va a regresar, porque no va a lograr establecer contacto con la membrana alveolo capilar. Lo que hay ahí, pus, sangre, agua, o bien este colapso de las paredes alveolares no le permite tomar contacto con la membrana alveolo capilar. Entonces, ¿qué pasa? Atención, la sangre venosa que llega por aquí debería oxigenarse donde está la flecha amarilla. Sin embargo, al no haber oxígeno en el alveolo, pues sale desoxigenado tal como entró y con su CO2 tal como entró. Es decir, lo está reteniendo. Aquí en estos casos también ocurre como mecanismo de compensación hiperventilación. Ahora, si estamos hablando de un lóbulo pulmonar, por ejemplo, pensemos en una neumonía. En el caso de la neumonía, siempre, la mayor parte son en lóbulos o afectan lóbulos pulmonares. Bueno, esa sangre que está llegando a ese lóbulo, vamos a tener una vasoconstricción para mandarlo a zonas que estén bien perfundidas y bien ventiladas. Luego vamos a tener una broncoconstricción aquí en la zona
para que ya no entre tanto flujo ahí y se vaya a otros lugares donde vamos a tener broncodilatación. Y bueno, se viene la taquipnea, es decir, el paciente hiperventila. ¿Qué va a ocasionar esto? Algo parecido a lo que ya hemos comentado. Por mucho que se esfuerce, el hecho de derivar más eritrocitos a otros capilares, lo único que hace es saturar al capilar, pero el eritrocito que llega ahí se va a oxigenar parcialmente. Eso es los que puedan llegar. Si no, una gran cantidad de esta sangre, fíjense bien, de esta sangre, se va a regresar así como llegó, sin ser oxigenada. Y entonces se va a incorporar en la vena bronquial para regresarse. ¿A dónde? A aurícula izquierda. Y se va a mezclar en aquellas zonas que sí, con la sangre, perdón, de aquellas zonas que ya regresa, de zonas que están bien ventiladas, bien perfundidas. Pero esta mezcla de sangre no logra elevar la presión arterial de oxígeno, al contrario, le resta porque viene una sangre venosa ahí, desoxigenada. Y atención, en el caso del CO2 puede mantenerse igual, lo que habíamos dicho. O se mantiene normal, o baja, y entonces esta es una hipocapnia. O si se cansa el diafragma y ocurren algunas otras circunstancias que afecten a la bomba ventilatoria, pues la presión arterial de dióxido de carbono se eleva. Pero bueno, aquí lo importante es no sé si logré transmitir la diferencia entre un cortocircuito y el efecto de cortocircuito. Aquí está, este es nada más, aquí le pusieron una machón, es decir, cortocircuito. Entonces el otro es el efecto cortocircuito. Diferencia, cuando hablamos de cortocircuito, es que nada de esa sangre que está llegando ahí, nada, regresa oxigenada a la aurícula izquierda. Cero, sangre venosa, regresando al lado izquierdo, que vías izquierdas. En el caso del efecto cortocircuito, que ya veíamos por broncoconstricción, una parte de esta sangre sí logra oxigenarse, una parte, pero no para elevar la concentración de oxígeno. Pero aquí lo importante, la diferencia es que aquí sí hay una oxigenación mínima, en la otra es nula. Sí, no sé, algo que me gusten preguntarme si está todo bien. Doctor, ¿me podría repetir como el concepto de efecto cortocircuito? Sí, muy bien. Vamos con el concepto de cortocircuito para regresarnos a este efecto. Cuando hablamos de cortocircuito, se dice que la sangre venosa regresa a la aurícula izquierda sin haber sido oxigenada, sin llegar a pulmón y sin haber sido oxigenada. Ese es el cortocircuito. Entonces, hablando de efecto cortocircuito, vámonos a las causas, o mejor dicho, el mecanismo fisiopatológico. Y el mecanismo fisiopatológico es esto. Es una obstrucción de las vías aéreas, pero una obstrucción parcial. Es decir, permite paso de aire por la vía aérea y llega un poco hacia el alveolo. De manera que la sangre que pasa por esa zona parcialmente obstruida logra oxigenarse en poca cantidad, digamos una parte solamente, pues parcialmente. Y así regresa al corazón con esa oxigenación pues parcial. Sigue habiendo hipoxemia, pero si comparamos, no es lo mismo que pensemos en este mecanismo, hablando de nivel de oxígeno, a que si aquí estuviera lleno de agua, aquí, porque no pasaría nada. El aire se tendría que regresar por la vía aérea, no llegaría a la membrana alveolo-capilar y por lo tanto, pues la sangre venosa, tal como entra, sale sangre venosa.
No sé si lo dejé más claro o ya lo empañé más. No, sí, doctor, quedó un poco más claro. Como que un poco más. A ver, entonces ahora explícamelo tú a mí. Vamos viendo. A ver qué más le aclaramos. Es que lo que no me queda completamente claro a mí es la diferencia en la obstrucción. Aquí en el efecto cortocircuito, la obstrucción es en el alvéolo, pero no es por pus o sangre o algo sí, no, como en comparación con el cortocircuito. Eso es lo que no me queda completamente claro. Muy bien, perfecto. Entonces vamos otra vez a la causa. Aquí en este efecto cortocircuito, el problema no está en el alvéolo. La vía aérea es la que tiene el problema. Mira, aquí está, obstrucción. Y está señalado como una estenosis. Pensemos una broncoconstricción. Nada más se contrae poquito y queda la Ok, luz ya creo que ya entendí. disminuida. Y en el otro, lo que se tapa es el alvéolo. Acá. Y bueno, aquí lamentablemente se fueron por la telectasia. Yo hubiera querido que pintaran un alvéolo lleno de pus. Me hubiera gustado más. Sí, voy a buscar, o yo lo pinto después. Pero ahí si este cuadro que yo estoy poniendo ahí, o donde dice atelectasia, imaginemos que es el alvéolo gordito, pero lleno de pus, o de agua, sangre, pues el agua no deja pasar el aire. Entonces se regresa al aire, sale por la vía aérea sin soltar el oxígeno, no se le extrae el oxígeno a ese aire. Y por lo tanto, la sangre que llega aquí, pues está la membrana alveolo-capilar, pero está obstruida por el líquido, pues no se oxigena nada. Por eso es las diferencias. Y de hecho a mí me gusta más esta manera de verlo. Se me hace más didáctico que como lo plantean otros autores. Me gusta más cómo lo toman estos autores que les estoy presentando. Este es el libro de Lazo, de Introducción a la Medicina Clínica de Fisiopatología. Y hay otro que es el de Pastrana. También fisiopatología y patología general. Y lo presentan así. Y me parece mejor. Porque a pesar, se parecen, pues no son iguales y las causas cambian. No es el mismo mecanismo, por así decirlo. No es lo mismo afectar al alvéolo, inundarlo, que obstruir parcialmente la entrada del aire a través del bronquio o del bronquiolo. Hasta aquí vamos bien, los demás nos regresamos, avanzamos. Creo que bien, doctor. Muy bien, vamos avanzando. Por último, un conocido, que ya lo vimos en acidosis, es el mecanismo de hipoventilación alveolar. La definición aquí la tienen. Precisamente lo que busca la ventilación es sacar el aire que ya soltó o al aire al cual ya se le extrajo el oxígeno y meter nuevo aire. Esa es la finalidad de la ventilación. Y pues aquí nos dice que es un fracaso precisamente en renovar el aire, pero atención, fíjense bien porque me van a decir, bueno, ¿y qué es la disminución de la relación ventilación-perfusión afectándose ventilación? ¿No sería una hipoventilación alveolar? Teóricamente parece, ¿no? Teóricamente nos dice que está entrando menos aire. Pero atención, dice, fracaso en la renovación del aire de todos y cada uno de los alvéolos. Es decir, aquí el problema no afecta a un lóbulo, no afecta a ciertas zonas de muchos lóbulos, sino que está afectando a todos los lóbulos. Voy a perder la conexión, está diciendo que se va a perder la conexión. Ya regresé. ¿Sí? Es entonces, aquí, atención, para que haya este fracaso, entonces vamos a pensar en la bomba ventilatoria. Aquí sí ya es donde tenemos contenida la bomba ventilatoria, o que engloba este mecanismo. Y bueno, la representación está de esta manera. Si no está entrando aire, que está representado por esta línea discontinua o punteada,
Si no entra aire al alvéolo, pues aquí en el alvéolo disminuye la presión de oxígeno. Es decir, recuerden, se mueve por gradiente. Luego, tampoco va a salir el CO2. Por lo tanto, en este alvéolo, pues aumenta la presión de ese gas. Aumenta el gradiente de concentración. En mucho. Entonces, cuando entra la sangre venosa, llega y se oxigena parcialmente. Hay poco oxígeno. Pero, aquí viene el pero, como también está elevado el CO2 que viene en la sangre no puede difundir al espacio alveolar. El gradiente de concentración no le permite, no le deja. Por lo tanto, cuando esta sangre, entre comillas, arterial, regresa a la aurícula izquierda, se observa. ¿Todos tienen problema para escucharme? Yo sí lo escucho, doctor. Yo también lo escucho. Yo no lo escucho. ¿No? Ah, ya, profe, tenía el micrófono apagado. Sí, yo escuché, hablaron. Bueno, no sé si alguien habló y no le escuché, pero a la mayoría sí le escuché. Trata de acercarse al modem. Modem. A ver. Está fallando la conexión un poquito. Les digo que ahora con el periodo de exámenes sí como que se saturó la red. Y además los truquitos de las compañías de internet. Bien, continuemos. ¿Ya se solucionó el problema? Espero que ya lo haya solucionado. Bien, atención. Otra vez. Profe, ¿le podría regresar un poquito la no logra diapositiva pasada? A esa. ¿Sí? ¿Es esa? Listo. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí lo que está ocurriendo es el fracaso de la bomba, insisto, nuevamente, o la incapacidad de la bomba ventilatoria para poder establecer primero un ciclo ventilatorio o respiratorio adecuado con inspiración, expiración correctas, y luego también un fracaso de la bomba para poder tener una frecuencia de ciclos respiratorios pues correcta, que mantenga la hematosis. Y solamente por ejercicio. Vamos a ver, le vamos a preguntar a quién. Vamos a ver. Bueno, la primera de aquí de la lista. Alma. Causas de hipoventilación alveolar. Una sola. Dijo a los que no les pregunté, no contesten, no escriban. Otra vez, por favor. ¿Dijo Alma o Salma? Alma. Ah, ok, pues puede ser apnea, no sé, depresión del centro respiratorio, como por medio de fármacos. Muy bien, nada más porque le voy a preguntar a todos. ¿Sigue Aranza? Otra causa de falla de bomba. ¿Podría ser como una enfermedad respiratoria como neumonía? Caray, nos está fallando nuevamente el sonido. Varios no me están escuchando. Déjenme ver qué podemos hacer. Denme un minutito. Bueno, neumonía. Sí, bueno, vamos a ponerlo de esta manera.
Recuerden que dijimos, hay una hipoventilación que ocurre cuando el pulmón está bien o los pulmones están sanos, y otra que ocurre cuando los pulmones están enfermos, y neumonía sería ese caso. Déjenme desconectarme a ver si cambia el audio. Espérenme un momentito. Bien, mandé mensaje a los que no nos escuchaban. Quiero ver si ya me están escuchando. Yo sí, doctor, ya. Sí, Doc, ya se escucha bien. Sí, los que habían tenido problemas ya me están escuchando. Sí, Doc, de hecho creo que nomás era yo. Todos. Pues había varios que decían que no me escuchaban, pero ya confirmaron que me escuchan. Valentina, ¿sí me estás escuchando? Ah, muy bien. Perfecto, entonces me regreso porque el ejemplo que puso Aranza me parece muy, muy bueno, en el sentido que va. Ventilación puede verse afectada, la bomba ventilatoria puede verse afectada si en circunstancias donde el pulmón esté bien. Atención, hablamos de una hipoventilación con pulmón enfermo, sano, perdón, pulmón sano. El problema está en centro respiratorio o puede estar en la caja torácica, músculos, la médula espinal. O podemos tener un problema de hipoventilación en circunstancias donde el pulmón esté bien esté normal. Ya me estoy haciendo bolas por el internet. Con pulmón enfermo, el pulmón está mal, una neumonía, una tromboembolia, asma, EPOC, pero en estas circunstancias pues la causa no sería neumonía, es decir, si me ponen neumonía, si yo les pongo en el examen un ejemplo de hipoventilación y ponen neumonía, pues no es la neumonía en sí, más bien lo que está ocurriendo son varias situaciones. Habíamos comentado fatiga del diafragma, esa sería la causa. Disociación del estímulo aferente con el eferente, es decir, los impulsos que envía el centro, no el centro respiratorio, los quimiorreceptores están enviando impulsos al centro respiratorio para decirle, detectamos hipoxemia, hipercapnia. Bueno, el centro respiratorio manda su señal al diafragma, pero recuerden, ya habíamos dicho, fatiga del diafragma, perdón. Entonces un diafragma fatigado, pues por mucho que le ordenen hacer algo, no lo va a hacer. Entonces ahí es donde viene la disociación. Luego a esto le añadimos que con esa ventilación disminuida y que va disminuyendo más conforme se va fatigando el diafragma, las concentraciones de CO2 dentro del alvéolo comienzan a elevarse, es decir, incrementa el gradiente, pues menos CO2 va a salir. Y en circunstancias como EPOC o asma, donde hay atrapamiento de aire, esta circunstancia se ve agravada precisamente
porque pueden entrar, vamos a poner un número arbitrario. Supongamos que entran 10 mililitros de aire en la expiración, pero en la expiración nada más se van 8, ya quedaron 2. Y conforme va fatigándose el diafragma, pues se va a quedar más atrapado aire. Y ya no va a permitir el intercambio de este gas. Por eso es que tenemos entonces el CO2 elevado. Entonces ya dijimos las causas de pulmón enfermo. Ya no me digan tromboembolia, ya no me pongan nada de eso. Ya toda la enfermedad ya está dicha. Vamos con August. ¿Alguna causa de hipoventilación? Vamos con Brandon. ¿Una hipoxia prolongada? Bueno, esa es una consecuencia. Una causa de hipoventilación. Vamos con Cristina. Perdón, estaba diciendo que podían ser los abscesos de pus o es otra cosa. Ay, se te escucha muy, muy entrecortado. Si lo escribes en el chat, por favor. O sea, como acceso pulmonar. Acciones de la pared, muy bien. Pero ese es de acceso de pus, muy bien. Absceso pulmonar. Pues es un daño al parénquima. Más bien ahí, digamos, sería otros mecanismos actuando. Más que hipoventilación. Pero bueno, está bien ese ejemplo para hablar de pulmón enfermo. Acidosis metabólica, ¿por qué? A ver, cuéntame. No, sí está bien, pero, o sea, pues para tratar de compensar el bicarbonato y todo eso, o sea, a lo mejor no estar como, ay, es que no sé muy bien cómo explicarlo, pero es cuando baja la respiración para que no esté habiendo como, ¿perdón? ¿Te refieres a que hiperventila? Ajá, en lugar de hiperventilar, o sea, cuando uno hiperventila, es que cuando uno hiperventila, provoca lo que es una más o menos sí, se entrecorta mucho, pero más o fatiga. Ay, profe, no Es lo lo que yo escuché. entiendo por lo de acidosis, que hay un aumento de la ventilación en un intento de sacar CO2, pero llega a cansarse. Pudiera ser. Sí, suena. Vamos, ¿quién sigue? Vamos con Eric. Causas de hipoventilación, una sola. Sí, está fallando, te digo, está fallando esto. No me dejaba proyectar, no me dejaba grabar, no
No. Hoy está saturado. Me lo escribes ahí en el chat. Fernando. ¿Me escucha, profe? Profe. Sí. Si me escucha, dígame. ¿Sí escuchó? ¿Una causa de hipoventilación alveolar? De hipoventilación alveolar. No tengo muy en claro cuál sería, profe. Bueno, te ayudaron en el chat, pusieron distrofia muscular, aunque están preguntando, Valentina, pero sí es distrofia muscular, porque es una afectación de la bomba ventilatoria, es decir, los músculos de la inspiración. Fibrosis quística sería una causa de pulmón enfermo. Neumotórax, buena pregunta. ¿Qué pasa en el neumotórax? A ver, pensemos un poco. Aire en la pleura, en la cavidad pleural. Por lo tanto, no deja que se infle el pulmón. Bueno, ahí más bien sería porque lo que genera el neumotórax es colapso, ¿no? Del alveolo o de los alveolos. Los colapsa, los comprime. Más bien sería desequilibrio de la relación ventilación-perfusión del tipo... no, también el edema pulmonar sería un cortocircuito. Un efecto cortocircuito sería el neumotórax. O mejor dicho, no, el neumotórax y edema pulmonar son cortocircuitos porque hacen colapso del parénquima pulmonar. Lo comprime el aire que entra a la cavidad torácica. Bueno, si es neumotórax, atención. Si es neumotórax, no atención, pues ahí sería distinto. Los fármacos, muy bien, que depriman el sistema nervioso central. El asma sigue siendo un daño a parénquima, es decir, bueno, no un daño directo a parénquima, pero es pulmón enfermo. Los mecanismos ya los comentábamos, ¿no? O sea, se nos fue fatiga muscular, fatiga del diafragma, disociación del estímulo aferente-ferente. Pero pensemos en cosas, bueno, hemorragia también, si es hemotórax, funciona como el neumotórax. Todo aquello que afecte a la bomba. Entonces habíamos dicho, si vamos para el centro de la ventilación, vamos anotándole a alguien más, porque también hay infecciones. Lilia, Adilene, ¿hay infecciones del sistema nervioso central? Ay, doctor, yo ya tenía mi respuesta, pero no era del sistema nervioso central. Qué genial. Yo iba a decir congestión nasal. ¿Cuál respuesta era? Hay congestión nasal, algo que no está en pulmón, pero pues que puede influir. Bueno, pero tendría que ser una congestión muy severa y aparte afectar a la boca. Recuerden que si la nariz se obstruye, inmediatamente respiramos por la boca. No es lo mismo, pero seguimos manteniendo ventilación. Entonces no sería este mecanismo. Botulismo, muy bien, aunque es una infección bueno, no es infección, es una intoxicación de la toxina botulínica que está en alimentos enlatados sobre todo. Y habría una parálisis neuromuscular, una flacidez. Meningitis, Liz y Patricia, muy bien. Poliomielitis, muy bien. Sobre todo puede ser vulvar o puede ser a nivel periférico. Perfecto. Encefalitis también. ¿Qué más? Descendamos, ¿no? Área cervical, ¿qué pudiera ser que afecta a la médula cervical? ¿Isquemia? Puede haber un infarto, sí. De hecho también EBC para el centro respiratorio, pero sí, es correcto. A la médula, más raro, pero sí se ocurre. ¿Qué más? También escoliosis, muy bien. ¿Una qué, perdón?
Guillain-Barré también podría ser. Ah, muy bien, perfecto, sí, también. Parálisis progresiva, muy bien, de los músculos. Perfecto, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, traumatismos a la columna cervical o traumatismos a la caja torácica. Tórax inestable, ¿qué es? Por favor, defínelo. O sea, sí sé, pero No, quiero que lo definas ¿se para me los demás. escucha, doctor? ¿Sí? Ah, ok. Según recuerdo, nos había explicado que para que haya tórax inestable deben de haber mínimo 3 costillas fracturadas. Muy bien, después de un traumatismo, así es, 3 costillas fracturadas hacen un tórax inestable. Perfecto, porque ya no, al momento de hacer fuerza a los músculos inspiratorios intercostales, pues de dónde hacen palanca, está fracturado. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Alteraciones electrolíticas, ¿no entraría alguna por aquí? También podría aparecer la parálisis, ¿no, doctor? ¿Qué tipo de parálisis? Está bien, pero parálisis ¿debida a qué causa? ¿A qué origen? Pues me imagino que a lo mejor algún daño medular. Bueno, un daño medular, perfecto, un traumatismo cervical. Yo no sé, estaba pensando en miastenia gravis, o les comentaba algún trastorno hidroelectrolítico, pudiera ser. Obesidad, sobre todo, no sé, obesidad mórbida. Muy exagerado, ¿no? Demasiado. Difícil, le cuesta trabajo el diafragma inflar semejante volumen. Oye, también en hipotiroidismo se da un mecanismo o ocurre. Y entonces, ¿a qué se debe en el hipotiroidismo? Y les comentaba, trastornos electrolíticos, pues sí, también, sobre todo, bueno, hablando de calcio por el músculo, o potasio, por el impulso neuromuscular. Muy bien, ahí tenemos todas las causas. Y voy a cambiar de diapositiva, voy a cambiar de presentación, permítanme. Es que está tan lento esto. Bien, bueno, ya vimos las causas, los mecanismos. Ahora nada más como recapitulación. Los primeros 4 mecanismos: disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, alteración de la difusión de la membrana alveolo capilar, desequilibrio de la relación ventilación-perfusión y el cortocircuito, nos van a dar una insuficiencia respiratoria de tipo, ¿de cuál? ¿Tipo 1 o tipo 2?
¿Ya se escucha bien? Sí, Doc. Muy bien. Otra vez repito el planteamiento. ¿Qué tipo de insuficiencia respiratoria se va a presentar en los primeros 4 mecanismos? No en hipoventilación alveolar, en los primeros 4. Trastorno de la difusión alveolo-capilar, disminución de la fracción expiratoria de oxígeno, alteración de la relación ventilación-perfusión y el cortocircuito y el que nos pone tipo 1. Entonces, fíjense bien, mientras no se afecte el funcionamiento de bomba ventilatoria, cualquier mecanismo, cualquiera de los que vimos, excepto el último, la hipoventilación, pero los 4 que pregunté, van a generar insuficiencia respiratoria tipo 1 o hipoxémica, porque solamente van a afectar el intercambio de oxígeno o la captación de oxígeno. En cambio, cuando se afecta la bomba ventilatoria, que puede ser en cualquier mecanismo, bueno, excepto el primero, porque ya vimos que un paciente que esté haciendo alpinismo, pues va a generar hipocapnia. Pero alteración de la relación ventilación-perfusión, un cortocircuito, pueden generar hipercapnia cuando se afecta a la bomba ventilatoria. Lo más sencillo que ocurra o lo más, digamos, más próximo o más fácilmente se va a dar que se fatigue el diafragma y los músculos inspiratorios. Por lo tanto, falla la bomba y se retiene CO2. En el caso de la hipoventilación derivada a problemas que no afecten al pulmón, bueno, por sí mismo, ese mecanismo, pues es tipo 2, va a retener CO2 igual. ¿Sí? No se les olvide, todo mecanismo bueno, en la mayor parte de los mecanismos, se va a presentar insuficiencia respiratoria tipo 2 hasta que se afecta la bomba ventilatoria. Si no está afectada, es muy difícil que ocurra la retención de CO2. Pero una vez que se afecta, ya empieza a haber esa retención. Bien, y entonces veamos las manifestaciones de insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son las manifestaciones de hipoxemia? ¿Cuáles las de hipercapnia? Y entonces vamos a tener las siguientes consideraciones, o hay que tener atención en lo siguiente. Hay una causa o un padecimiento subyacente, y este tiene sus manifestaciones específicas. Bueno, por ahí empezamos. Ahora, vamos a tener que la enfermedad causante, es decir, la que estamos mencionando arriba, pues puede ser ya algo que esté desde tiempo atrás, es decir, es crónico, o bien apenas se está presentando agudo. Y también esto hace variar a las manifestaciones que nosotros veamos. Ahora, las que son estrictamente dadas por insuficiencia respiratoria son las siguientes. Vamos a encontrarnos entonces en una tipo 1, una insuficiencia respiratoria tipo 1. Manifestaciones debidas a hipoxemia. Y en el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 2, además de las manifestaciones que da la hipoxemia, pues hay que tomar en cuenta las de hipercapnia. Vamos viendo las de hipoxemia. En el caso de la hipoxemia, ya veíamos un mecanismo de compensación es elevar la frecuencia respiratoria, aumentar la ventilación. Bueno, esto se hace porque se estimula el centro respiratorio por los receptores, los quimiorreceptores. Y aquí tenemos esta manifestación. Aquí tenemos. Luego vamos a tener una liberación de catecolaminas que activa el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, vamos a encontrar aumento de la contractilidad, un inotropismo positivo, aumenta la fuerza de la contracción, pero también vamos a encontrarnos un aumento de frecuencia cardíaca, es decir, del cronotropismo.
Y la manifestación entonces es taquicardia. Ahora hay que considerar que al inicio, pues vamos a tener taquicardia, aumento de la presión arterial, pero conforme vaya sucediendo la hipoxemia, se vaya agravando, vamos a encontrar bradicardia e hipotensión. Y por la misma liberación de catecolaminas, pueden encontrarse arritmias, taquiarritmia. Ahora, por otra parte, comentábamos, bueno, donde esté fallando el intercambio gaseoso, el parénquima o el pulmón, el centro del pulmón, van a ocurrir algunos cambios para tratar de compensar. Entonces, en cuanto baje la presión alveolar de oxígeno, vamos a tener una vasoconstricción dentro del pulmón. ¿Para qué? Para llevar el flujo a zonas que estén mejor ventiladas. Pero eso sería en corto plazo. Si esto se perpetúa, vamos a encontrarnos que las arterias van a sufrir un engrosamiento de su capa muscular, una hipertrofia. Y esto les va a llevar a ser remodeladas. Aquí, bueno, es algo crónico, pero el problema es que va a incrementarse la resistencia vascular y vamos a tener hipertensión pulmonar. Entonces le va a costar más trabajo al ventrículo derecho vencer la resistencia dentro del parénquima pulmonar, o que está oponiendo el parénquima pulmonar al paso de la sangre. Y si esto se prolonga, es decir, si el ventrículo derecho no logra hacer adecuadamente su función de eyectar la sangre que le está llegando, vamos a encontrar un tipo de insuficiencia cardíaca de cavidades derechas que se conoce como cor pulmonale. Es derivado del latín y significa corazón pulmonar, literalmente. Pero nosotros no lo vamos a tomar a la letra tal cual, sino que vamos a pensar, es una insuficiencia cardíaca por hipertensión pulmonar. Aquí está. Y la hipertensión pulmonar, pues es la consecuencia de una hipoxemia, de una hipoxia prolongada, en este caso, por un mecanismo que esté originando hipoxemia. Ahora, la hipoxia, y la hipoxemia, perdón, y luego la hipoxia, van a tener efectos sobre el sistema nervioso central. Y lo más temprano que se observa, la cefalea, dolor de cabeza. Luego, conforme va haciéndose más grave, vamos a encontrar cambios en personalidad, en el juicio, razonamiento de la persona. Se puede volver inquieta por la falta de oxígeno. Y ya si esto avanza, puede convulsionar o puede sufrir confusión o incluso alteraciones del estado de conciencia, estupor, coma. Claro, aquí tiene que ver entre más grave sea la hipoxia. Luego, atención, el hecho de que haya hipoxia tisular va a originar que la hemoglobina disminuya la afinidad que tiene por el oxígeno. Necesita liberarlo para los tejidos. Bueno, aquí tenemos la explicación. Ahora otra cosa, además de que se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, tomemos en cuenta que se va a activar la glucólisis anaeróbica para obtener energía. Por lo tanto, se va a hacer una acidosis metabólica en los tejidos, en el intersticio. Y la acidosis provoca que la hemoglobina tienda a disminuir su afinidad por el oxígeno. Y entonces se va a formar algo que se conoce como hemoglobina reducida.
Y el problema aquí con la hemoglobina reducida es que cuando 5 gramos de la hemoglobina, toda la que está circulando, recuerden que en hombres 14 a 16, mujeres 12 a 14, pues 5 gramos de la hemoglobina que esté circulando esté reducida, es decir, que no tenga oxígeno, desoxigenada, porque ya liberó más oxígeno a los tejidos, se va a manifestar como una cianosis. El capilar de piel de las mucosas recibe poca sangre oxigenada y toma un tinte azuloso. Cianos, en griego, azul. Entonces se ve una coloración violeta, azul en los capilares, en las mucosas. Sobre todo también alrededor de los labios. Los mismos labios se pueden tornar así, azulosos. Luego, si la hipoxemia es crónica, fíjense bien, si hay hipoxemia crónica, vamos a encontrarnos que incrementa la cantidad de eritrocitos, es decir, policitemia o poliglobulia, porque el riñón pues sintetiza eritropoyetina. Y estas serían las manifestaciones de hipoxemia. Si se agrega, espérate, diga. Ahí estaba apuntando. Muy bien. Muy bien. Listo, gracias. Bien. Ahora la hipercapnia o hipercardia, según otros autores, va a tener efectos principalmente en dos sistemas, en el cardiovascular y en el nervioso. Y aquí tenemos qué ocurre en el sistema nervioso central. Ya habíamos comentado en la acidosis respiratoria este fenómeno, la vasodilatación. Y si es específicamente en los vasos cerebrales, vamos a tener un incremento de la sangre que llega al parénquima. Y atención, puede generarse edema, que inicialmente se va a manifestar como una cefalea. Si esto se continúa, el edema que se esté generando va a dar a su vez origen a una hipertensión intracraneal, de tanto que se está edematizando el encéfalo. Y si es muy grave, muy intenso, incluso observar el nervio óptico a través de la retinoscopía, a través de la pupila, podemos nosotros observar el fondo de ojo y la salida del nervio óptico. Bueno, allí se observa el edema de la papila, precisamente el sitio. Como que le está fallando el internet al doc. Sí, ya se fue. Se marchó.
¿Todavía no se conecta el doc? ¿Paso por ti o qué, hermano? Ya estoy de vuelta, perdón. Ahorita presento. No se preocupe, doctor. Bien, atención, nuevamente. Me regreso porque no me fijé bien dónde me pues el internet. Efecto en el sistema nervioso central derivado de hipercapnia. Tenemos la vasodilatación cerebral que puede ocasionar en gravedad, pues puede haber una hipertensión intracraneal. Podemos encontrar pacientes inquietos, con fluctuación del estado de ánimo. Puede haber confusión mental y un temblorcito en extremidades que se llama asterixis. Un movimiento muy tenue, muy leve. Si ponemos las manos extendidas al frente con las palmas hacia el suelo, las palmas de las manos hacia el suelo, alcanzaremos a ver un leve movimiento como que se levantan los dedos, y levantan y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Ahora, debe causar alteraciones del estado de conciencia, es decir, va a causar somnolencia, un paciente todo nubilado, se puede causar coma. Eso se llama narcocarbosis. Luego también tenemos efectos sobre la respiración. Y aquí viene algo que ya habíamos comentado, pero que me gustaría volver a mencionar para que quede firme, anclado ya. Recuerden que tenemos receptores periféricos y centrales que van a detectar hipercapnia y hipogenia. Bueno, y van a corregir, ¿no? No, ellos no lo van a hacer, van a dar estímulo al centro respiratorio para que a su vez el centro respiratorio. Bueno, atención, habíamos contado que los receptores periféricos mayormente son de la hipercapnia. Vamos a ver. Ahí sí, internet me va a sacar canas fosforescentes ya. A ver. Eso no, sí me va a ir.
¿Y ahí se escucha? Cortado, profe. Ya no se escucha. ¿Qué tal? Sí, ya se escucha. Bueno, ya. Sí, los demás que tenían problemas, ¿ya me escuchan? Bien, pero espero que ya no se nos corte, pero bueno, esto sí es importantísimo. Anteriormente, en la acidosis respiratoria comentamos esta parte, quiero que quede bien enraizada. El quimiorreceptor periférico responde mayormente a hipoxemia, mientras que el receptor central responde a hipercapnia. Más o menos es lo que dicen los autores. Ahora, en casos de hipercapnia más hipoxemia, hay un problema. ¿Y cuál es? Es el siguiente. El receptor central se acostumbra, se adapta o llega a generar tolerancia, si se prefiere llamar así, a los niveles de CO2 elevados. Es decir, llega un momento en que ya no le importa, ¿no? Ya está elevado. Y ahí lo deja así, ya no responde. Y ya se queda tranquilo. Y es el quimiorreceptor periférico quien está tomando la responsabilidad de generar el impulso. De manera la ventilación va a estar dada por los quimiorreceptores periféricos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que si nosotros administramos oxígeno nada más, eliminamos el estímulo ventilatorio, porque se corrige la hipoxemia, pero no se corrige la hipercapnia, y por lo tanto, pues el paciente sigue reteniendo CO2 y al contrario, le vamos a perjudicar porque vamos a tener una baja de la ventilación. Y aquí está lo que les estoy explicando, aquí está en la diapositiva. Quizá, bueno, en el momento en que el paciente esté con las manifestaciones, pues no se nota. Esto se va a notar hasta que le pongamos o le estemos administrando oxígeno al paciente. Es nada más la desventaja en cuanto a tratamientos. Y que a veces se nos va por alto, a veces, insisto, nos llega a pasar que vemos a un paciente con problema de insuficiencia respiratoria, o lo vemos que tiene dificultad respiratoria, le ponemos puntillas nasales, una mascarilla con oxígeno, y esperamos que haya una buena respuesta, y luego de pronto vemos al paciente ya adormilado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Lo queremos despertar? No se puede. Bueno, es que está pasando este evento que ya estamos aquí presentando. Quitamos el estímulo ventilatorio y el paciente otra vez hizo bradipnea. ¿Ha cansado su diafragma o tiene alguna otra situación que no va a responder a oxígeno solamente? Necesitamos mejorar la ventilación. Ahí es donde procede intubar. Luego, habíamos comentado
la acidosis tiene mucho efecto sobre el pH, sobre la afinidad de la hemoglobina sobre la afinidad sobre el oxígeno. Y bueno, en este caso, al acumularse el CO2, pues hay acidosis respiratoria. Se retiene bicarbonato para compensar, esta es una manifestación, pero bueno, lo importante es que se puede agravar la cianosis, que pueda estar dada nada más por la hipoxemia. Y ya para terminar, pues efectos sobre el sistema cardiovascular. Ya habíamos comentado, la acidosis tiene que ver con la contractilidad cardíaca y por lo tanto va a generar un riesgo de insuficiencia cardíaca. A nivel periférico vamos a tener vasodilatación. La piel entonces se vuelve caliente al tacto, se ve ruborizada de tanta sangre que está llegando. Y podemos encontrar taquicardia y diaforesis. Bueno, hay una combinación hipoxemia-hipercapnia. Y esas serían todas las manifestaciones. Nada más de hipoxemia y de hipercapnia. Ya cada una de las alteraciones de las que estuvimos revisando, pues va a tener sus propias manifestaciones que van a darle distinta forma de presentación o van a modificarnos el cuadro clínico, pero hay que estar atentos a dónde es hipercapnia, dónde es hipoxemia y cuál manifestación pertenece a las demás. Muy bien, y bueno, aquí con esta diapositiva es el final. ¿Dudas? Doc, ¿esto todavía va a venir en el examen de esta semana? Esto es para el ordinario. ¿Y hasta dónde vamos a llegar este parcial, segundo parcial? Solo endocrino y hematología o los fisiopatología hemática. Ok, gracias. Aparentemente, ¿no? Aparentemente hay que suspirar, pero imagínate el ordinario, con cardio, con respiratorio, con gastro, neuro y además, sí, ahí es donde vamos a tener conflicto. Pero sí, dos temas, que son grandes, pues, porque es endocrino y es anemias más problemas de coagulación. Bien, entonces, bueno, aquí, si ya no hay dudas, les dejo que descansen. Y no sé si tengan examen o solo es clase, pero los dejo que descansen. Y atención, para mañana vamos a revisar y vamos a hacer un repaso para que se vengan preparados. Espero que el internet no siga fallando así, para poder preguntar y establecer preguntas y respuestas. Son pocos, bueno, son 2 temas nada más, pero son grandes y hay que hacer el repaso. Entonces, bueno, yo los escucho mañana. Cuídense mucho y pues a estudiar. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Lindo día. Igualmente nos vemos. Cuídense.